Muchísimas gracias a Marjorie González Vivanco y a Andrés F. Cayman por estar aquí de nuevo en Salidas de Emergencia como todas las semanas. Y esta semana vamos a hablar de un tema bastante particular que es México ante el cambio climático. Desde el sexenio pasado se había estado discutiendo si se tenían que ajustar o que reajustar los compromisos de México en cuanto a emisiones de cambio climático. Eh, la disminución de emisiones había sido uno de los temas duros durante las COPs, ¿no? En sus ediciones anuales, y México como que no se animaba, no decía, y finalmente esta semana la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció un nuevo plan de México ante las emisiones. March, ¿por qué hacemos planes contra las emisiones? Creo que ya es bastante obvio de decir por qué tenemos que controlarlas, ¿no? Pero ¿por qué México no le había entrado completamente de nuevo a esto, ¿no? ¿Qué se estaba deteniendo ahí y a qué nos comprometimos? Sí, pues saludos a todos los que nos están viendo. Es una actualización de la estrategia de cambio climático que tiene México. Entonces, hay un montón de instrumentos que se han desarrollado algunos desde tiempo atrás y otros a partir del Acuerdo de París para que los países, por un lado, tengan políticas públicas. Ay, perdón, se van a estar atravesando los aviones que emiten un montón de gases de efecto invernadero. Pero tus Eh, audífonos funcionan muy bien, sí. ¿eh? No, Ah, el ok, micrófono de vale, los audífonos jala perfecto, sí. súper. Que bueno, por un lado la intención es que los países cumplan las metas, los compromisos que se hacen en las COP para reducir sus emisiones y reducir también otras actividades que si no intervienen directamente con el cambio climático, sí están alterando los ecosistemas, sí los están degradando y también la calidad de vida de las personas, ¿no? Y por otro lado, el tema de la adaptación, que para México es importantísimo. Entonces, cada 10 años se tienen que ajustar las metas de reducción de emisiones y cada 6 años las de adaptación, pues porque estamos viendo que están pasando cosas de manera cada vez más constante en la crisis climática que estamos viviendo. Y entonces, ¿cuál es el escenario del que parte México? Ya lo habíamos comentado que me parece que 2 emisiones pasadas, que México es uno de los países que se está calentando más y de forma más acelerada en el planeta. Estamos llegando al 1,79 grados centígrados, que es, eh, digamos, en términos muy científicos, muy estrictos, es un chingo. Este, es muchísimo, 1,79 grados. Es un país que se está calentando mucho, que además se está calentando muchísimo el norte y noreste de nuestro país. Y entonces tiene que tomar medidas mucho más radicales para poder adaptar a su población y además restringir, ¿no? Disminuir los efectos del cambio climático y las emisiones. Se calcula que estamos gastando 26,600 millones de pesos, eh, por ejemplo, al 2020, ¿no? En los efectos del cambio climático. Y entre esos efectos, la mayor parte tienen que ver con lluvias e inundaciones, son casi el 80%, con ciclones tropicales el 18%, con sequías 1,2%, aunque a veces las extensiones son muy grandes, y con las temperaturas extremas es un porcentaje menor, ¿no? Menor al 1%. Y nosotros entonces, el país se está comprometiendo a reducir para el 2030 140 millones de toneladas de carbono equivalente. Además, el cálculo del Banco Mundial es que vamos a tener entre 1,4 a 6, hasta 6,7 millones, 6,7 millones de migrantes climáticos en nuestro país. Eh, no sé si consideran tanto la población mexicana como la migrante que viene en tránsito desde otras naciones, pero son costos altísimos, humanos y monetarios, y los acumulados son ya de 344 millones de dólares, eran para el 2017 y a la fecha son de 1,332. Bueno, al 2020. Eso es antes de Otis, o sea que habría que ver los costos.
Entonces se hace esta actualización de todas las metas, de todas las estrategias. Es una hoja de ruta. Nosotros tenemos la Ley General de Cambio Climático y diversas leyes y artículos en la Constitución, pero el tema es, bueno, ¿y cómo aplicar esas leyes? ¿Cómo lograr que se cumplan tanto las leyes como los acuerdos internacionales a los que llega México y que nosotros sí los ratificamos, ¿no? Como Estados Unidos, como siempre nos recuerda Andrés, ¿no? Entonces es una serie de metas y de estrategias donde se debe incidir. Y por ejemplo, yo, para muy rápido, y esto lo voy a desarrollar en la siguiente intervención, que se está pensando mucho en el nivel municipal, que me parece que es uno de los niveles que están más frágiles en este tema, de ciertos, de, de, de cómo identificar las vulnerabilidades, entre otras cosas, para también tener mejores reacciones bueno, de prevención y luego para ayudar a los municipios que entran en crisis frente a un asunto meteorológico, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que está apareciendo esta actualización de la estrategia de México frente a la crisis climática y que se incorporan muchos elementos económicos y sociales y no solamente técnicos o de temas puramente ambientales, que me parece que eso es muy relevante de este documento. Yo voy a entrarle antes de que sigas, porque me parece que hay dos aspectos que Marjorie comentó y que creo que hay que hacer énfasis. Primero, se nos habla mucho de la sequía y sin embargo, lo que está afectando más en términos económicos, que es una de las críticas que voy a hacer al ratito, son las lluvias y las inundaciones. Es decir, pareciera ser que México tiene más agua que menos. Y una parte importante de esto es el hecho de que una de las cerveceras más importantes, no voy a decir marca, pero que es de origen holandés, pues dejó de producir en Holanda y pasó a ser productor México en el primer lugar mundial, ¿no? Es decir, las cervezas que nos dicen que son importadas en realidad, que nos venden como importadas, en realidad las producimos en México. Ese es un punto que me parece que habría que profundizar en el análisis. Y el otro punto que es interesante son los municipios afectados, ¿no? Son 2.469 municipios afectados de un total de 2.478, de los cuales 1.448, o sea, más del 50%, tienen un elemento de vulnerabilidad sobre 6. Y eso creo que es muy interesante porque quiere decir que todo el territorio nacional está afectado, ya sea municipio urbano, municipio rural. A mí el análisis que me gustaría hacer es más como un análisis en el contenido de narrativa. En realidad no encuentro mucha diferencia en esta Estrategia Nacional de Cambio Climático con respecto a las otras. Y por eso me voy a enfocar un poquito en el mecanismo para la elaboración del documento. El responsable o los dos responsables son Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología. Quizá me extienda un poquito más quienes contratan a unos consultores externos, generalmente gente del sector. Por ejemplo, pude ubicar que dos de ellos han pertenecido a Semarnat y al área de cambio climático, aunque uno ahora es director ejecutivo de una ONG ambientalista. Luego lo entregan a la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, que son 14 secretarías para su aprobación, previa opinión del Consejo de Cambio Climático, que es un órgano de consulta permanente de la Comisión, integrado por 15 miembros con reconocidos méritos y experiencias, ahora que vienen las elecciones judiciales y el argumento es eso, que uno necesita méritos y experiencias en cambio climático, pero son de los sectores social, privado y académico.
Y a mí lo que a mí me interesa hacer énfasis aquí es que en realidad este consejo tiene una ausencia de integrantes de los movimientos sociales, de los ciudadanos de a pie. Por ejemplo, además de la parte académica, que no la analicé muy a fondo, me interesó observar los integrantes de las asociaciones patronales, como céspedes, ¿no? Dice, el CESPEDET es la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo, del CCE, Consejo Consultor Empresarial, o que creo que Coordinador lo estoy empresarial, diciendo. creo que es. Ajá. Gracias, gracias. ¿Sí? Y había Citibanamex y el Consejo Nacional de Industriales Ecologistas e incluso del BID. Son los que dan la opinión final. Entonces, el documento, por ejemplo, no indica quiénes son los integrantes del C3, y eso es muy importante porque no pude encontrar información en los portales oficiales de la última actualización de los integrantes del Consejo es del 2013 y de ahí lo tomé. No creo que haya cambiado mucho. La estrategia la estrategia nacional, el documento, tiene la estructura de redacción acorde a la narrativa convencional de cambio climático. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues habla de impulsar la transformación estructural de la economía, poner al centro las poblaciones más vulnerables. E incluso la secretaria, Alicia Bárcena, usa una frase que me pareció terriblemente ambigua, como es el hecho de esta estrategia es una herramienta de navegación para pasar la crisis de oportunidad. Parece este libro de autoayuda. Para mí lo más preocupante es que si bien se menciona la economía circular como un nuevo enfoque, cae en clichés como servirá para transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. Es decir, está repitiendo el mismo discurso de antaño. Ahora, en términos de la adaptación, es decir, de las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales y esperados del cambio climático, esto con la intención, todo este chorro es con la intención de que los que nos escuchan entiendan o sepan qué es la adaptación. En el eje transversal sobre sistemas alimentarios sustentables se destaca un aspecto muy importante, la agroecología como herramienta potencial para aumentar la resiliencia y la adaptación a los sistemas alimentarios, poniendo en una serie de virtudes como evidencia que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Y no obstante, voy a seguir en la siguiente parte. Justamente estabas mencionando, o bueno, creo que iba, o sea, creo que ahí en todo lo que hablabas hay un concepto de base que a mí me parece bastante esclarecedor, ¿no? Que es el de las cero emisiones, o de las emisiones netas cero, ¿no? Que esta manera de decir, ok, vamos a seguir emitiendo, pero vamos a hacer algo para compensarlo, vamos a hacer que no sea tan malo, ¿no? Y entonces desarrollan toda esta serie de medidas para hacer unas cuestiones netas cero, para poder seguir contaminando y seguir consumiendo como seguimos consumiendo y seguir acabándonos el planeta como lo hemos hecho. Entonces, cuando escucho todo esto, ¿no? De lo que van haciendo y de las tácticas que van haciendo y quiénes están detrás de esto, pues es básicamente volver un negocio el contaminar, ¿no? Si yo quiero producir y si por tanto quiero contaminar, pues necesito pagar más, ¿no? Y entonces, como que de alguna perversa manera le va poniendo la capacidad productiva a las mismas manos que las tenía antes. Y eso me asusta mucho. Pero March, no sé con qué le quieras seguir tú. Sí, pues en el mismo sentido que Andrés, o sea, por ejemplo, está esta parte de la agroecología que además dan cifras, ¿no? De los estudios que hay, por ejemplo, para Chiapas, como si contribuyen notablemente la agroecología a capturar carbono, es altamente productivo y al mismo tiempo no empleas fertilizantes que en su producción también tienen altas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, cuando se habla, por ejemplo, de la parte de infraestructura, eh, se dice que, bueno, se necesitan tomar acciones para que no se pierda el patrimonio cultural y el patrimonio personal, ¿no? De las familias frente a desastres y frente al cambio climático.
Y hay unas cifras que dieron en un foro en la UNAM de que 35.3 millones de, de, de viviendas tienen carencias graves de calidad y el 44% en las costas, o sea, casi la mitad de las casas tienen humedad y filtraciones en los cimientos. Entonces, estás hablando de una enorme vulnerabilidad de la población en sus viviendas, pero a la hora que revisas las estrategias que tienen que ver con infraestructura, se pone mucho énfasis en evitar los asentamientos en zonas irregulares. No se dice con qué, porque la gente no se pone en zonas irregulares este, por pura amor al riesgo, ¿no? Por pura emoción, sino porque no hay programas de vivienda, ¿no? Suficientes, asequibles. Hay una enorme burbuja de inmobiliaria y eh, se hacen estos negocios con los inmuebles que no se ocupan, ¿no? No se están ocupando sino para especulación. Y eso no se dice, ¿no? No se habla, por ejemplo, de la especulación inmobiliaria en ese punto. Y tampoco se dice que mucho de lo que pone en riesgo a las poblaciones son empresas que llevan a cabo megaproyectos que los dejan en gran vulnerabilidad. Entonces, tú metes un muelle que te modifica las corrientes locales, ¿no? En el mar y bajas la productividad de una zona pesquera, empiezas a contaminar, causas erosión. ¿No? Entonces, sí se dice específicamente que hay que mover a la gente, ¿no? De lugares de riesgo, pero no se habla de ser muy estrictos con la aplicación de las normas y modificar normas. Se habla del ordenamiento urbano de forma muy generalizada, pero no se menciona actividades industriales como la minería, como el turismo de gran escala, como algo que tiene que revisarse dentro de la estrategia para evitar los daños que este tipo de mega industrias llevan, que además muchas veces, y lo hemos platicado también, la minería deja muy pocos recursos comparado a los enormes daños sociales y ambientales que se dejan. Entonces hay este sesgo, efectivamente no están las comunidades, se supone que como el centro, ¿no? Hay que protegerlas, pero no hay una parte de hay que escucharlas. Sí se habla de emplear los conocimientos locales para construir estrategias de remediación de suelos, de cultivo, estrategias de resiliencia frente al cambio climático, pero no se les incluyó o se incluyó menos en la elaboración de la política. Y pues una cosa que nos hacía notar Andrés, efectivamente, es que están los puntos que son las estrategias socioterritoriales, los sistemas alimentarios, los ecosistemas y la biodiversidad, los riesgos hidrológicos y la infraestructura estratégica, pero no hay un punto para la salud. La salud está ahí metida como puede en el territorial cuando vamos a tener todos los problemas, no solo por los vectores, que es una de las cosas que sí se mencionan, como dengue, pero otras que tienen que ver con las olas de calor y que ni siquiera se está midiendo adecuadamente en nuestro país, ¿no? O sea, se confunde de pronto con paros cardíacos, cuando son paros cardíacos, pero a gente que es vulnerable frente a las olas de calor. Entonces, sí me parece que hay elementos que están faltando, que no son adecuados. En la estrategia se están yendo con pincitas, ¿no? Frente a la necesidad o la aparente necesidad de inversiones, a pesar de que la secretaria ha dicho que las inversiones habría que ver cuáles para que sean convenientes en términos ambientales y sociales, pero luego en el documento pues no se les toca. ¿No? Yo creo que este tema merita dos cápsulas, dos programas, porque por lo menos a mí no me va a dar chance de terminar de hacer o sea, de platicar el análisis, pero luego lo platicamos.
En este sentido, cuando tú nos preguntas cómo logramos emisiones cero, pues ya lo hemos dicho muchas veces, no vamos a lograr nunca emisiones cero porque la termodinámica no lo permite. Entonces, lo que tendríamos que ver, o sea, o más bien, lo que yo hice fue precisamente más que las metas que nos alcanzan o que nos proponemos, es el análisis, un análisis de discurso del documento en sí, ¿no? Por eso hago mucho énfasis por eso me clavé en los sistemas alimentarios sustentables, porque viene lo de la agroecología contra la agroindustria, ¿no? En cierta forma, como una alternativa. Y sí, es evidente que es una alternativa. La bronca que yo observo aquí, y es cuando aparecen varias tensiones en este discurso, es cómo se va a aplicar esta nueva técnica o esta nueva herramienta que no es tan nueva, pero que se quiere aplicar, que es la agroecología. Y, pues una de las cosas que se destacan es la intención de promover proyectos productivos alimentarios a nivel comunitario, local y regional, estimulando los mercados alternativos y las cadenas de valor solidaria. Hasta ahí no suena mal, ¿no? O sea, en el papel suena bien. La bronca que yo observo es que estos principios de propiedad social, que ojo, son de carácter socialista, están abocados a fomentar la propiedad pública estatal y la propiedad cooperativa, la comunal y la ejidal. Entonces, y esta estrategia choca directamente, entra en tensión directa con la acumulación latifundista de grandes extensiones de tierra, ¿no? Entonces, la gran pregunta, porque no aparece en el documento, es cómo le van a hacer, ¿sí? Y que no solo quede en el discurso. ¿Cómo van a establecer los criterios de un comercio local, ¿no? Que no se contraponga contra ese comercio industrial global que es, por ejemplo, la industria aguacatera? Porque si o la industria de la soja o la industria porcícola son grandes empresas, son grandes multinacionales que producen grandes cantidades de recursos, que agotan grandes cantidades de recursos y que al fin y al cabo lo que se ha demostrado en estos últimos 30 años de la segunda fase del neoliberalismo es que se apropian de las grandes extensiones de tierra y cambian la racionalidad de la relación de las comunidades con la tierra. Entonces, y no se ve, no se observa, ¿no? Entonces, pareciera que utilizan ciertas palabras, ciertas frases como economía circular, que tendríamos que abordar en algún programa, que se aborda el tema de agroecología, se aborda el tema de la biocultura, como decía, de conocimiento biocultural, como decía Marjorie, ¿sí? Pero no se plantean con esencia las estrategias. Y yo sí creo que para el próximo programa me gustaría hablar de los fenómenos de mitigación y de esa transversalidad que no se ve, ese tema de transversal que no se ve, que es la salud, porque la salud solamente está vista como una salud biomédica, no como salud sociomédica, es decir, la participación de las comunidades en el tema salud. Y de un espectro más amplio, ¿no? Como es el derecho a un ambiente sano, ¿no? El derecho a una Por alimentación ejemplo, adecuada, por el ejemplo, derecho a que no hayan espacios obesogénicos por todos lados, es decir, Oxxos y cadenas de pizza y demás cosas, ¿no? Am, Me gusta que los dos enfoques que han tenido, tanto Andrés como March, hayan sido el de March principalmente sobre
sobre la adaptación, ¿no? Y sobre la remediación y un poco más bien, el de March es sobre el pago de daños, ¿no? Y la adaptación y un poco el de Andrés sobre cómo tendríamos que estar cambiando el modelo, que son siempre, o al menos desde hace 4 años, 5 años, el gran pendiente en las cumbres de medio ambiente de la ONU, ¿no? Precisamente el quién paga los platos rotos y el cómo le vamos a hacer para dejar de estar haciendo lo que estamos haciendo, que es siempre a donde entran las empresas y dicen, no, 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 nosotros podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque si no se nos va a venir el mundo abajo. Y es como de, pero ya se nos está viniendo el mundo abajo. Entonces, am, ahorita que hablabas de la vivienda, March, me acordé del millón de casas que propone Sheinbaum, ¿no? Una de sus propuestas este año, este sexenio, perdón. Y hay un porcentaje de estas casas, no, me parece que es el 10%, que son 100.000 casas, que se van a dedicar precisamente a personas que vayan a ser desplazadas por afectaciones del cambio climático, ¿no? Porque va a haber una crecida de río que no va a aguantar el pueblo en el que están viviendo, porque tal vez tengan que desplazarse, porque la zona en la que vivían se va a inundar completamente. Entonces, pues si bien traen algunas cuestiones, ahorita nos mencionabas un poco las carencias que trae y es principalmente cómo se va a hacer y de dónde va a salir el dinero para hacerlo. Para ir cerrando, pues eso, ¿cómo le hacemos para hacer una mitigación justa, ¿no? Para tener algún tipo de justicia climática. Sí, pues de lo micro a lo macro. En lo micro eh, están las comunidades que son afectadas por la crisis ambiental y por las injusticias climáticas y las injusticias económicas y sociales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, están los municipios, entre algunos que encontré, está Ecatepec, ¿por qué no nos extraña, no? Tula, y luego los Cabos, que uno dirá, ay, pero los Cabos, hay mucho varo, sí, pero ese varo gringo ha estado entrando a arrasar literalmente todos los ecosistemas de los Cabos, ¿no? O sea, hay montañas completas donde se han colocado grandes inversiones inmobiliarias en los Cabos. Y como bueno, con la gente en realidad ahí está invirtiendo, no está viviendo, pues si se viene abajo el cerro, van a perder su inversión, pero no su comunidad, ¿no? Y entonces es muy interesante ver, por ejemplo, la Tula, ¿no? Que es este municipio del que creo que tenemos que hacer un programa específico para Tula, que es uno de los grandes agujeros negros del ambiente, de la crisis ambiental en nuestro país, y que es uno de estos municipios que están muy afectados. Y en lo macro, el documento no habla o habla poco de justo de la justicia climática y de cómo tendríamos que construir una, no sé si una liga internacional de países afectados por el cambio climático que exijan que los grandes responsables de esto de verdad paguen y de verdad disminuyan, porque también ese es el otro problema. Nosotros estamos recibiendo las afectaciones del desarrollo y de la avaricia de otros países, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí está haciendo falta hablar mucho más de justicia climática a la hora de hablar de adaptación y que entonces que se distribuyan de otra forma los costos. Y no tiene que ver con que el que contamina paga, que era la campaña del, del disque verde ecologista, ¿no? Sino que efectivamente se reduzcan las ganancias y que esos recursos se empleen. El 10% de vivienda nada más para esto, pues o sea, está bien que se haga, mejor a que no se haga, pero viendo el tamaño de la crisis que vamos a tener en las costas, más el rezago que ya tenemos en vivienda no solo entre los jóvenes, ¿no? O sea, entre muchísima gente en las ciudades, pues suena a poco. Entonces, no hay una contribución pareja entre comunidades y grandes empresas, no se está controlando el tipo de desarrollos que se están promoviendo. Hay muchas contradicciones, ¿no? Porque al mismo tiempo el país pues está enfrentando toda esta
reestructuración del capitalismo a nivel global, pero en ese jaloneo me parece que México que tendría que buscar un liderazgo mucho más fuerte entre los países de las periferias y las comunidades de las periferias que van a recibir los efectos del cambio climático. Y bueno, para eso se requiere además, pues escuchar a las Pero, comunidades, ¿no? perdón, Mario, y que te Sí. interrumpa, todos los países van a recibir los efectos de cambio climático. Ah, sí, claro. Sí, O sí, sea, la bueno, que bronca es se que los acaba países que de estamos hundir en... una comunidad en Suiza porque se les vino encima un glaciar, ¿no? Y O sea, seguramente era el- una el- comunidad que estaba en muy buenas condiciones. Y ya exacto. perdieron el pueblo, ¿no? Pero Los suizos. el punto, perdón que te interrumpa de vuelta, el punto es que el documento, uno, no asigna responsabilidades proporcionales, sino que no dice, en abstracto, habla todos somos responsables, ¿no? El ciudadano de a pie, como el capitalista o los capitalistas dueños de las grandes empresas. Entonces, es un abstracto. Por otro lado, pues sí, los Y es un datos que abstracto dicen, falso, porque además eso es falso. bueno, No somos además, sí, sí, igualmente responsables, no, ¿no? no, Claro, no sí, somos sí, sí, exactamente. sí. Y por otro lado, nos dicen y nos dan una serie de datos que no son mentira, pero seguimos cuantificando, nos clavamos en la cuantificación cuando en realidad tendríamos que estar pensando en qué estrategia efectiva. Todos sabemos que hay pérdidas multimillonarias, que además quienes las pagamos, porque aquella frase famosa de ganancias privadas, pérdidas públicas, se hace efectivo en las cuestiones climáticas, ¿sí? El ejemplo de Cancún y de un huracán de Cancún y no me acuerdo el huracán donde pasó en Chiapas. El dinero se fue a apoyar a los hoteleros de Cancún y no a las poblaciones de los pueblos de la costa chapaneca, por ejemplo, ¿no? Fue en el sexenio de Fox, ¿no? Tú debes de tener más claro. Entonces, el meollo del asunto es que si seguimos discutiendo la cuantificación y no la orientación de la estrategia en sí, de cómo vamos a pasar de la agroindustria a la agroecología, termina como terminan todos los documentos muy bonitos, todas las leyes muy bonitas. O sea, México es uno de los países con leyes más complejas, lo ha dicho Omar constantemente. Tenemos leches muy bien hechas. El problema es hora de ejecutar las estrategias, no las aplicamos. O sea, decimos sí, es necesaria la agroecología, pero seguimos con la misma estrategia de acumulación de capital. Entonces, si seguimos con la misma estrategia de acumulación de capital, no sirve de nada decir misa. Perdón que yo sea tan pesimista y por eso me clavé en la lectura del documento. ¿Qué nos pone de fondo el documento? ¿No? Porque lo mismo pasa, o sea, yo ahorita nada más hablé de adaptación. ¿Qué nos pasa en la mitigación? Lo mismo, tenemos que hablar del IEP, por eso yo proponía un programa para hablar del IEPS y de todos los bonos verdes y eso. ¿Qué tan efectivos son? Pues con idea No de que tienes audio. yo o Marjorie, March, no, Marjorie. March. Sí, porque March estaba hablando, ¿no? Pero ya no acabaste la idea, March. Creo que hay ruido, ¿no? Ah, demasiado tanto como para que no puedas hablar. Está- Es que está la fiesta del sindicato, entonces ya empezaron a poner las rolas y nos van a bajar el video. Ah, o sea, pero fíjate, ahorita que abriste el micrófono no entró el audio, no se escuchó. Entonces, pues bueno, pues con la promesa de que vamos a tener estos programas, ¿no? Unos segundos sobre la, los compromisos de México, la estrategia de México ante el cambio climático, ¿no? Cómo se sigue abordando. Y otro más sobre los falsos impuestos para remediar todo lo que hacemos mal, como el IEPS y los mercados de carbono, por ejemplo.
Am, pues nos quedamos hasta ahorita aquí. No sé, si al menos de que tengan algún más que decir. Yo estoy de acuerdo. Va. Y dentro de la música también está de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, March. Ahí andamos en contacto, andamos en comunicación. Nos vemos la próxima semanita. Hasta luego. Cuídense mucho, hasta luego. Bye.